doctora Ruth Torrealba, médico cirujano venezolana, ginecobstetra y ecografista en obstetricia y ginecología. Soy Maideli Flores, venezolana, estudié en la Universidad del Zulia, graduada en ginecología obstetricia, mamá y actualmente residenciada en Chile. Soy Solange Morales, médico cirujano, graduado en la Universidad del Zulia, Venezuela, con posgrado de ginecología y obstetricia y medicina familiar. También tengo un diplomado de ginecología estética y diversos cursos de actualización. Soy madre de 3 hijos y, bueno, estoy a la orden para todos. Bienvenidos a nuestro primer capítulo. Esto es Nace Contigo. Sé que esto es un podcast que los va a atrapar, no solamente porque vamos a abordar temas de interés a nivel de la medicina. Vamos a tener a muchísimos profesionales acompañándonos, pero este capítulo en especial, sé que ustedes van a conectar con esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Francis Peraza, yo soy abogada de profesión, pero fashion blogger por amor y vocación también. Y el día de hoy estoy acompañada con este grupo de especialistas que las van a conocer a lo largo de este podcast. Y para que las conozcan, yo quiero iniciar tocando esa puertica en su vida personal, para que nos compartan alguna experiencia que les haya dejado una lección importante que ustedes consideren que valga la pena compartir. Bueno, mira, para mí algo que me dejó marcado fue cuando yo tuve que convalidar o revalidar mi título y tuve que estudiar para el EUNACOM. De verdad, para mí eso fue volver a estudiar prácticamente toda la carrera en tan poco tiempo. Yo muchas veces pensaba que yo no iba a poder. Y bueno, gracias a la perseverancia, a la ayuda de algunos de mis compañeros, de verdad que lo pude lograr, pero sí costó muchísimo. A mí me costó un mundo. Pero bueno, aquí estoy y de eso me di cuenta de lo que puedo lograr. De lo que somos capaces. Por supuesto, cuando uno de verdad quiere hacer algo. Yo creo que sin duda alguna eso es una prueba de determinación y de enfoque con Totalmente. La que muchos profesionales en la medicina seguramente se van a identificar. Usted, doctora Ruth, ¿alguna experiencia que nos pueda compartir a lo largo de su vida? Bueno, migrar pienso que es una de las experiencias que los venezolanos y muchos extranjeros hemos vivido. Una de las cosas más difíciles de emigrar fue trabajar de otra cosa que no fuera ser médico. Cuando yo estaba chiquita jugaba a las muñecas a ser médico. Entonces, cuando llegué aquí, me tocó trabajar en un ancianato, cuidando pacientes. Obviamente, el amor y el cariño que uno le pueda tomar a esas personas ancianas, problemas de demencia, de Alzheimer, es importante porque tú les tomas cariño. Pero nunca lo pensé. Y para mí fue un reto trabajar en ese ancianato. Pero fue de una gran vivencia. Conocí mucha gente, los hijos de los pacientes, que me tomaron mucho cariño. De hecho, después fui a cuidar a un paciente específicamente en su casa y aprendí mucho de los familiares de él y de él mismo. De hecho, lo recuerdo con mucho cariño. Y a pesar de que no recibí muy buen trato de la chica que trabajaba allí del aseo del hogar, ella estaba encargada de eso, y una vez viendo televisión ella, estaban dando las noticias y dijeron que había muchos migrantes, que la colonia venezolana había superado a la peruana y a la haitiana, y ella, hablando con el televisor, le dijo, sí, ojalá no dejen entrar más migrantes. Qué difícil. Y yo estaba ahí con ella y con el paciente que estaba cuidando. Y la observé y solo me quedé callada. Y dije, esto solo es momentáneo. En el punto. Esto solo es un momento, yo estoy aprendiendo de esto y es una gran experiencia. De hecho, así fue. Estoy aquí, estoy con mi título de médico revalidado, mi título de especialista revalidado. Y bueno, qué orgullo, me siento orgullosa de mí misma. Qué bueno, qué ejemplo. Y yo creo que de eso también se trata la vida, de que muchas veces no reconocemos en el instante que estamos viviendo lo enriquecedor que puede ser, porque
reconocemos lo duro que es, pero no lo enriquecedor. Y justamente nosotros todo lo que vivimos todos los días es una lección. Y es también cómo lo vemos, con qué óptica. Seguramente estabas viviendo ese momento y estabas ahí en ese lugar porque muchas de las personas a tu alrededor, esos abuelitos, seguramente necesitaban algo de ti. Tú tenías algo positivo que aportarles y viceversa. Tú también necesitabas mucho que aprender de ellos y justamente fíjate esa lección que hoy nos comparte, que para mí es una lección de fortaleza que te emociona a ti y me emociona a mí, por supuesto, porque yo creo que las mujeres tenemos esa empatía a flor de piel. Así que te agradezco mucho por compartir las tres, por compartir sus experiencias. Usted, doctora Solange, ¿qué nos puede compartir? Bueno, Francis, la verdad que experiencias son muchas, ¿no? Y yo siempre he tenido, no sé, como la capacidad o algo de ver el lado bueno de todo. O sea, cosa que a mí me pase mala, por algo fue. Y siempre lo he visto así, siempre y siempre. Pero una de las cosas por las que estoy aquí, porque las personas que me conocen saben lo difícil que es para mí hablar en público, tomarme hasta una foto, o sea, no. Yo en mi consultorio, plena con las pacientes, pero no, o sea, hacer así esto en público es muy difícil para mí. Pero hace un año, un poquito, va a ser un año, el mundo se me cambió, pero por completo, sí. Me salió una tumoración que no se sabía de qué era, todos los que me veían pensaban que era un cáncer, y yo jamás a mí nadie, o sea, ni lo comentaba con nadie, ni siempre firme. Yo dije, bueno, si me queda un año, 2 años, yo sacaba cuenta, bueno, sale positivo, bueno, 2, 3, máximo 5 años, yo tengo que hablar en público. Porque siempre en el fondo, o sea, yo veía, a mí me gusta ir mucho a congresos de medicina, y siempre como que me imaginaba ahí, dando el congreso yo, pero jamás lo iba a hacer. Tenía esa asignatura pendiente por allí. Jamás, dije yo, ni siquiera hacía una pregunta, ni siquiera levantaba la mano para hacer una pregunta. Entonces, todo eso que pasó el año pasado, cuando me operaron, todo, me sacaron esa tumoración, hasta allí, hasta que llegó esa biopsia que dijo que estaba todo negativo, o sea, yo a pesar de que no decía nada, por dentro me estaba muriendo. Mis hijos, mi esposo, mis amigos, mi familia, que nunca les dije, a veces se irán a enterar ahora. Dije, no, si Dios me dio esta oportunidad y quizás cuántos años me quedan de vida, solo lo sabe Él, eso salió bien, estoy sana, yo ahora voy a empezar a hablar en público. Y María José me ayuda mucho con eso y yo lo hago porque, es más, ese mismo día, creo que fue la fiesta de no sé qué reunión, que dije yo voy a hablar y yo voy a decir las palabras. Y tenía como 1 mes, 2 meses de operada. Y las voy a decir y después que arranqué ya no me podía callar. No había manera. Entonces, en verdad para mí eso fue una enseñanza muy grande porque fue algo que podía determinar las cosas que yo no podía hacer de ahí en adelante y ahora, bueno, donde puedo hablar y voy a ir aprendiendo y cada vez voy a tratar de hacerlo mejor, pero es algo que siempre quise hacer y dije, ¿me voy a morir sin hacerlo? No. Entonces, como ya no me voy a morir, ahora por lo menos lo voy a hacer y quiero seguirlo haciendo y ojalá en algún momento de mi vida pueda hacer una presentación de un congreso. Estamos comenzando muy bien porque hoy estamos grabando su primer podcast. Está muy bien. Qué bueno, justamente, así como dicen, de la crisis la oportunidad, yo creo que de las vicisitudes, de los momentos difíciles, está reflexionar y también demostrarnos mucho de qué estamos hechos. Sí. Y usted se desafió a sí misma. Y aquí estamos el día de hoy y qué bueno que se atrevió, que dio ese pasito. Qué bueno que se atrevió y que dio ese pasito, porque yo hoy tengo muchas preguntas que hacerle. Yo creo que muchas preguntas que... Bueno, estamos practicando. Preguntas interesantes sobre la especialidad de estas 3 mujeres y profesionales de la salud. Y por eso voy a comenzar de una vez, aquí no vamos a perder tiempo, hablando de los anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen una función exclusiva que es prevenir el embarazo o pueden tener alguna otra función en el cuerpo. Ok, Francis, bueno, no. Los anticonceptivos, como bien son medicamentos, ¿verdad? Son compuestos de hormonas. Hay muchos diferentes tipos de anticonceptivos. Hay anticonceptivos con hormonas combinadas, hay anticonceptivos con una sola hormona, hay diferentes tipos de hormonas que se utilizan para los anticonceptivos. Hay de depósitos, las inyecciones, los dispositivos transdérmicos,
Las píldoras de 28 días, de 21 días, todas son anticonceptivos. Las de más alta carga hormonal como las de menos carga hormonal, todas funcionan como anticonceptivos, pero también se utilizan como tratamientos médicos. De hecho, hay pacientes que hay que colocarle anticonceptivos y ya ellas están esterilizadas, por ejemplo, porque tienen trastornos del ciclo menstrual, porque tienen hemorragias o porque tienen dolor con la menstruación. Para eso se utiliza un determinado tipo de anticonceptivo, claro. También en adolescentes incluso que no han tenido nunca actividad sexual, pero que tienen problemas de trastorno del ciclo, con dolor también, o reglas muy abundantes, o por muchos días, o que le viene en un periodo de un plazo muy corto, también hay que indicarle anticonceptivos. Se usa el medicamento. Sí. También hay diferentes tipos de anticonceptivos para diferentes tipos de pacientes que quieren un anticonceptivo, pero no pueden utilizarlos todos porque yo soy diabética, porque tengo varices, porque soy hipertensa. No estoy apta para utilizar cualquier tipo de anticonceptivo, sino que tengo que acudir al ginecólogo para que me indiquen el que es especial para cada paciente. Pero todos funcionan como anticonceptivos, desde los de más alta carga hormonal hasta los más bajitos. Incluso hay anticonceptivos que se utilizan para la lactancia. Tampoco podemos utilizar cualquier tipo de hormona durante ese tema. La lactancia. Es importante no automedicarse. Hay muchas pacientes que dicen, yo tomo el que toma mi amiga. Yo tomo el que me vendieron en la farmacia. O yo tomo el que siempre tomé. Y no es así, como hay otros anticonceptivos que no se pueden tomar por tanto tiempo. Entonces, importantísimo, aunque sea solo para indicar el anticonceptivo, acudir al... No generalizar con los fármacos y acudir siempre al especialista. Vea que justamente las doctoras asentían con la cabeza y es porque me imagino que es frecuente. Sí, al igual que también, disculpa, cuando uno le indica un anticonceptivo de alta carga hormonal porque tienen algún problema de hiperandrogenismo, de acné también, y ya resolvieron el problema, y uno le dice, voy a bajarte a un anticonceptivo de menor carga. Doctora, pero no tendré riesgo de embarazarme. No. Ellos tienen las de bajita carga y alta carga, la misma eficacia como anticoncepción, solo que cambia dependiendo de para qué lo vamos a utilizar. Por eso es que por lo general cuando asistimos a consulta y hay una reacción adversa, una reacción no favorable en el uso de algún anticonceptivo, ustedes cambian dependiendo de lo que tenga cada uno. Exactamente. Oye, qué importancia, bastante curioso, yo creo que una de las preguntas más comunes. Otra pregunta que no sé si muchos lo conocen, pero yo he escuchado hablar acerca del blister inteligente. Ok. ¿Qué es el blister inteligente? ¿Cómo funciona? Ya. Bueno, yo te voy a responder esa pregunta si mi amiga aquí, Maideli, me sostiene el micrófono. Aquí yo tengo un blister inteligente o una muestra de un blister de anticoncepción. Los anticonceptivos traen, si bien 21 píldoras o 28 píldoras, no hay otro blister. Vienen enumerados desde el día 1 hasta el día 28, o algunos traen los días de la semana. Pero existen unos blisters inteligentes que traen unos stickers que uno los puede tomar. Por ejemplo, si el primer día del inicio de la pastilla o de la píldora es el día lunes, entonces yo vengo y tomo la cintica que comienza por el día lunes, el sticker, y se lo pongo arriba. Bueno, no lo puedo quitar, pero no importa. Lo hacemos aquí. Se lo coloco acá. Lo voy marcando. Y ahí ya, no, porque allí, mira, son 7 filas, las pastillas son de 7. De 7 días de la semana. Entonces, todas estas son los lunes. Y ahí tú vas a saber, lunes, martes, miércoles, jueves, cada vez que te vas a tomar la pastilla, si de repente no te acuerdas, si te la tomaste o no, tú ves el día en que estás. Ah, no, hoy es sábado, no me la he tomado. Entonces, allí te la puedes tomar. Por eso es que se llaman blister inteligente. Difícilmente se puede olvidar una pastilla con restándonos problemas de organización a las mujeres con este tema, que ya tenemos muchísimo de que estar atentas nosotras, y bueno, esto de las pastillas anticonceptivas también a veces suele ser una problemática. Otra pregunta, que tampoco sé si sea común o no, pero respecto a la menopausia precoz. ¿Cuándo hablamos de menopausia precoz? ¿Y cómo podemos también afrontar la menopausia precoz? La menopausia precoz consiste en la aparición de síntomas o de desaparición de la regla o de la función fértil de la mujer antes de la edad que estamos acostumbrados a verla. Generalmente ocurre después de los 45, 46 años. A algunas les ocurre a los 48, otras a los 50. Por lo menos en la mujer venezolana, algunos estudios hablan de que 48 años es la edad aproximada, 46, 48 años. He visto acá en Chile, pues, que la mujer chilena tiene una edad más fértil, o sea, una edad fértil hasta los 50, 52, y algunos estudios hablan de que
pueden llegar hasta esa edad. La menopausia precoz es cuando ocurre antes de esta edad. Ok. Actualmente está ya un poco en desuso ese concepto de menopausia precoz. Se habla más de falla ovárica prematura o falla ovárica precoz. ¿Por qué? Porque el ovario es el que está encargado de producir las hormonas. Una de las hormonas más importantes es el estrógeno, que es el que se encarga uno de los que se encarga de mantener el ciclo fértil o el ciclo menstrual en la mujer. Entonces, cuando esto ocurre antes de la edad, puede ser antes de los 40, a los 35, o puede ocurrir antes de los 45, es cuando ya la mujer dura un año sin ver la regla, se habla de menopausia, o cuando tiene estos síntomas. Muchas veces las pacientes quieren tener hijos a los 35 o a los 38 o a los 40. Estas mujeres que estudian, trabajan, quiero dejar mi maternidad un poco más allá de la edad y empiezan a tener problemas para tener hijos y tienen que recurrir a métodos de fertilización. Muchas veces tienen síntomas de menopausia precoz o de falla ovárica precoz. Se hacen estudios y muchas veces tienen la reserva ovárica, o sea, el número de óvulos o la fertilidad baja. Disminuye. Entonces, algunas pacientes pueden estar presentando resequedad vaginal, disminución de la libido, puede ocurrir que no les viene la regla. Entonces, empieza el problema de la fertilidad. Entonces, en este caso, pudiéramos hablar de una falla ovárica precoz o de una menopausia prematura o síntomas de menopausia prematura. En otros casos puede ser la menopausia quirúrgica, cuando una mujer tiene un aborto séptico o por alguna razón hizo una hemorragia durante una cesárea y le tuvieron que sacar el útero y además se afectaron los ovarios, hay que sacar los ovarios, entonces ocurre una menopausia precoz en este caso no sería una falla ovárica, sino que los extrajeron. Cuando a estas pacientes les ocurre esto, que tienen problemas para tener hijos, se acude a métodos de fertilización. Si la paciente tiene problemas o fue una menopausia quirúrgica, se recurre a la terapia de reemplazo hormonal. Si la menopausia precoz o la falla ovárica ocurrió en una paciente que ya tiene su paridad cumplida, o sea, que ya tiene 2, 3 hijos y ya está feliz con sus hijos, se le indica la terapia de reemplazo hormonal. Esto se indica más que todo en las pacientes para disminuir los riesgos cardiovasculares de infarto, de hipertensión, problemas circulatorios y también para disminuir los riesgos de osteoporosis. Cuando ocurre prematuramente o la paciente está muy joven y no puede tener hijos, es bueno acudir al psicólogo, el apoyo de la pareja, el apoyo emocional, el apoyo familiar. Sí. Importante. Esa terapia de la que nos habla, ¿son terapias muy complejas? La terapia, a nivel de fármaco, ¿cómo se maneja? Ya, la terapia de reemplazo hormonal son medicamentos. Se parecen a las pastillas anticonceptivas, a las píldoras anticonceptivas, porque contienen hormonas, tanto progestágenos como estrógenos, que ayudan es sustitutiva. Es sustitutiva lo que está faltando en el cuerpo. El ovario. Exactamente. Y esto ayuda a disminuir los síntomas, sobre todo para llevar una mejor calidad de vida, los calorones, la resequedad vaginal, los malestares, el cansancio, el insomnio, y además te ayuda a prevenir lo que acabamos de explicar, que es el riesgo cardiovascular y la osteoporosis. Oye, qué interesante. Otro tema que creo que para nosotras, no sé si es el más interesante, pero sí es el más recurrente, yo levanto la mano porque durante muchísimo tiempo sufrí con este tema de la menstruación. Algunos signos durante la menstruación que nos digan, debes acudir a un especialista lo antes posible. ¿Con qué cosas nosotras las mujeres debemos decir, ya, tengo que tomar mi cita ahora mismo con un especialista? Claro, mira, primero tenemos que saber qué es lo normal. Entonces, la menstruación dura aproximadamente de 3 a 7 días y viene o se presenta al mes, puede ser entre 21 y 35 días. Entonces, por ejemplo, si vemos que el sangrado aumenta más de 7 días, eso es algo anormal, que puede ser por trastornos hormonales, puede ser porque haya una patología orgánica como una miomatosis, un mioma. Entonces, bueno, obviamente esa paciente tiene que acudir al ginecólogo. Otro podría ser la cantidad, que no solamente que dure más de 7 días, sino que el sangrado sea muy abundante. Entonces, eso es otra causa de que tiene que ir al ginecólogo. Presencia de coágulos, se dice que los coágulos pequeños son normales, pero ya unos coágulos mayores a una moneda
más o menos de 10 pesos, ya dice que hay que acudir al ginecólogo. Cuando hay mal olor en el sangrado, porque puede estar ocasionado o puede estar relacionado con una infección vaginal, también tienen que acudir al ginecólogo. Cuando la menstruación, por ejemplo, me incapacita, que ya yo sé, o de cierta manera me programé para vivir con dolor durante mi ciclo menstrual, y llegan esos días y digo, ya yo sé que no puedo trabajar, no me cuesta, no sé, de pronto estar sentada, que yo ya identifico que estoy programada para vivir con esa situación, ahí debería yo acudir como un signo de alarma. Por supuesto, dolor menstrual, también cuando hay cefaleas, y las cefaleas o los dolores de cabeza no son leves, sino muy, muy intensos, eso también es un signo de que tienes que ir al ginecólogo. Me puede pasar que de pronto con esos cólicos tan fuertes o con esos dolores tan fuertes me baje la tensión o tenga alguna manifestación en el cuerpo de ese tipo, ahí sí o sí tendría que acudir a un especialista. Por supuesto. Yo creo que articulado con esta pregunta que estamos abordando, quisiera también hablar con ustedes sobre la endometriosis, que creo que es muy común, pero no todas estamos muy familiarizadas con este tema de la endometriosis. Sí, correcto. La endometriosis es el tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Puede ser en ovarios, en trompa, en la cavidad abdominal, y eso produce muchísimo dolor con la menstruación. Entonces, obviamente, por eso que tú decías, al tener unas menstruaciones muy dolorosas, tienes que acudir al ginecólogo. El diagnóstico de endometriosis es difícil. Es bastante difícil. Es más, el diagnóstico es casi, tienes que abrir o tienes que ir a la cirugía para hacer el diagnóstico exacto. O hay síntomas, hay signos, hay imágenes por ecografía que nos pueden a nosotros ayudar a diagnosticar una endometriosis. Yo abordo este tema sobre todo desde un punto de vista muy personal, y por eso quería justamente tocarlo el día de hoy. Porque es cierto, cuando tú asistes con un especialista, el especialista de pronto puede hacerte algún tipo de test o preguntas frecuentes que pudieran determinar de cierta manera que puede el paciente tener endometriosis. Pero lo que usted dice es muy importante, y es que como que para poder determinar realmente que ese paciente tiene endometriosis, se debe hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Sí, cierto. Se debe ir a una laparoscopía. Ok. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, que luego del parto pudiera existir alguna diferenciación con respecto a las mujeres que tienen endometriosis, algún cambio. Bueno, con el embarazo, obviamente, como los ovarios están en reposo, el dolor obviamente no va a estar. Y posteriormente al embarazo, después que se interrumpe, generalmente el dolor disminuye. Quizás porque los focos de endometriosis están como menos activos. Esto es una infidencia lo que yo estoy aquí compartiendo en este momento, porque justamente estoy planteando desde una perspectiva muy personal, y es que a mí me ocurrió antes del embarazo. Yo sentí que yo me programé para vivir con dolor, que mis menstruaciones realmente eran, bueno, de los momentos más complejos que yo tenía que vivir para trabajar. Era súper difícil. Incapacitante. Era incapacitante realmente. Pero luego de mi embarazo, yo por eso digo que las que quieren que me embarque, cuando les aconseje sobre mi embarazo, que si es muy anticonceptivo, no lo es, porque tuve una muy buena experiencia. Y yo creo que una de las mejores cosas que me pasó después del embarazo es que mi experiencia con la menstruación cambió totalmente. O sea, ya no tengo el mismo dolor intenso, no al mismo nivel. Y justamente hoy nos están compartiendo, no solamente conmigo, sino con ustedes también, la razón y el porqué. Pero qué importante siempre acudir al especialista y saber con ustedes qué es lo que hay que hacer, cuáles son los estudios, identificar realmente cuál es la problemática de cada mujer y de qué manera también podemos evitar muchísimas enfermedades. Otra pregunta interesante, creo yo, y tiene que ver mucho con la intimidad de la mujer. A la hora de tener intimidad, la resequedad vaginal, que súper incómodo. ¿De qué manera nosotros podemos combatir o hacer mucho más placentera nuestra intimidad cuando tenemos resequedad vaginal? Bueno, primero que nada, la resequedad vaginal tiene sus causas. Ideal o indispensable acudir al ginecólogo para buscar la causa de la resequedad vaginal. En las pacientes jóvenes, en edad fértil, pues pudiéramos pensar que es una infección. A veces las infecciones resecan la mucosa vaginal, otras veces son trastornos hormonales, pacientes hipotiroideas, pacientes con otro tipo de problemas o que toman anticonceptivos. Entonces, acudir al ginecólogo para evaluar
realizándose la PAP o en el examen ginecológico para saber si hay algún tipo de flujo, secreción, infecciones, tratarlas, y eso mejoraría la resequedad vaginal porque se inflama cuando hay infecciones y hay resequedad. También el uso de anticonceptivos, algunos anticonceptivos disminuyen el moco, entonces puede ocasionar resequedad. También es importante los juegos sexuales, pues, o sea, el estrés, muchas veces la condición emocional de la paciente puede influir en la resequedad vaginal. Y bueno, los juegos sexuales son importantes, usar lubricantes a base de agua preferiblemente. Muchas veces se automedican y usan estos aceites o no sé si lo puedo decir, vaselina, y no debería usarse. En otras pacientes de más edad, muchas veces son los cambios hormonales, cerca del climaterio o cerca de la menopausia, o en la menopausia, es por la disminución del estrógeno. Entonces hay que indicar en estos casos, aparte de los lubricantes a base de agua, geles u óvulos que contengan estrógeno. Y eso mejoraría la mucosa vaginal y mejora la parte de la lubricación. A veces no nos atrevemos a hacer preguntas tan sencillas como esto, que forma parte de nuestro día a día, de nuestra intimidad. Y bueno, justamente tenemos que tocarla el día de hoy en Nace Contigo. Muchas veces las pacientes no te lo dicen, sino que preguntar. Exacto, uno lo pregunta, ¿cómo están las relaciones? ¿Están bien? No, me molesta, me arde. O cuando vas a colocar el espéculo, te das cuenta que hay una resequedad, una resistencia o una molestia en la paciente, y ahí tú enfocas, o sea, te diriges a la pregunta. Qué importante eso también, es crear ese espacio, esa instancia de confianza con la paciente en ese momento. Y a mí me ha ocurrido, yo soy paciente de la clínica, por supuesto, y me ha pasado mucho aquí que de cierta manera me relajo un poco cuando llego a la consulta en la clínica Nace, porque ustedes justamente crean como esa conexión en la que uno dice, ya listo, este es mi momento y tengo que aprovechar, por supuesto, el profesional de la salud. Para ir finalizando, quería también hacer un pequeño reto para las doctoras el día de hoy. Y quiero que me cuenten un poquito acerca de mitos y realidades, y voy a comenzar por una que por ahí hemos visto hasta memes cuando vamos a un, por ejemplo, a un centro comercial o a un mall. ¿Cómo nos cuesta? A veces hasta evitamos ir al baño poniendo la cartera en un sitio, no pegándonos, sentándonos, porque tenemos temor de contraer algún tipo de infección. ¿Es posible contraer algún tipo de infección en algún baño público o esto es un mito? No, no es posible. No sé qué opinan mis compañeras, pero no. Es un mito. No debería ser. Claro, depende del baño, pero no debería ser. No debería ser. Generalmente cuando vamos al baño se supone que nos sentamos en el asiento. Correcto. Y quien está en contacto con el asiento son las piernas. Muy poco probable que tengas contacto con algo directamente con tus genitales. La única manera que eso pudiera ocurrir, no sé, que accidentalmente te caiga agua sucia en tus genitales, y eso es muy poco probable. Las infecciones tienen su causa, generalmente pueden ser por cambios en el pH vaginal, cambios en nuestro sistema inmunológico. Es más riesgo aguantar las ganas de orinar, te produce más infección porque tienes la orina allí acumulada y las bacterias se acumulan. Es más riesgoso aguantar las ganas de orinar y no tomar agua que ir a orinar. Eso sí puede ocasionar una infección. Que ir a orinar en el baño público o en el baño de la discoteca donde estoy. Oye, qué importante. Yo creo que muchas en esta parte del podcast van a decir, no puede ser toda mi vida. O fui una acróbata en el baño o me aguanté muchísimo con este tema. Otra pregunta que me la hicieron muchísimo a mí cuando estaba en mi post, y es el tema de la higiene en la cuarentena. Las abuelas sobre todo, no te puedes bañar, no te puedes rasurar. ¿Esto está contraindicado? No, mira, para nada, al contrario. O sea, tú estás en el puerperio, que es la cuarentena, y tú obviamente en ese momento es donde tienes que tener más higiene. O sea, bien sea el parto, la cesárea, tú tienes... Yo les digo a mis pacientes, mira, tú sales de aquí, te doy el alta y vas y te lavas tu cabello. Te aseas completamente, te metes a la ducha y te haces todo un baño completo. Así que, y también se puede rasurar todo. O sea, la paciente puede hacer todo lo que tenga que ver con su higiene. Eso es un mito, no. Pero se ha pasado porque hay pacientes que me han dicho, doctor, es que mi abuela no se lavaba el cabello en esos 40 días. No, por Dios, no, eso no. Con respecto a eso de rasurar, cuando preguntan, doctora, pero es que las hojillas, y yo le digo, el frío de la hojilla. Pero es que la cesárea te la hicimos con un bisturí y todos los instrumentos son de metal, o sea, no tiene nada que ver. Sí, realmente es común, no sé si aquí, pero en Venezuela sobre todo era muy común este tema de
En Venezuela considerar sí, esto las como, chilenas poco- como un riesgo. Las chilenas poco Como un preguntan riesgo. de eso. ¿Y algún otro mito que ustedes quieran desmentir en este momento, el día de hoy, en Nace Contigo? Bueno, Que sea- adicionando un poco más sobre la higiene del posparto, también durante la menstruación. Hay pacientes que dicen que no pueden caminar descalzas o que no se pueden bañar o que no pueden salir al sereno. Yo quisiera Eso, conocer el Sereno, ese personaje que todos escuchamos, pero que Comer su ninguna ha limón. visto. No pueden comer limón, no. Cosas pueden hacer cítricas, es cosas. verdad. La menstruación es un proceso fisiológico que se puede vivir la vida normal durante esos días. O sea, O por no hay- ejemplo, las mujeres que no ven menstruación. Bueno, ese es otro mito, sí. Las mujeres que no ven menstruación por anticoncepción. Ok. Que Exacto. generalmente es las que son causadas ¿Qué por pasa con esa anticoncepción. sangre, por ejemplo? ¿Para dónde se va esa sangre? O sea, Para ninguna parte, porque no Ok. hay sangre, No no se produce. El endometrio, que es lo que nosotros menstruamos, en realidad es la descamación del endometrio. El endometrio se forma para esperar un embarazo, por eso es que todos los meses nosotras menstruamos. Ok. Se forma ahí para esperar un embarazo, no te embarazas, menstruas. Esa es la menstruación. Ahora, si tú estás tomando algún anticonceptivo de esos que mantienen el endometrio lineal, donde no se prolifera, no vas a menstruar porque no hay nada que menstruar. Y la otra pregunta que también hacen las pacientes es que si la menstruación es que si no menstruo no me limpio. ajá. Si no te bañas no te limpias, pero la menstruación no es un, No es un método de desinfectante, higiene, ni es un claro. método de limpieza, ni es sangre mala que hay que desechar. O sea, simplemente es un endometrio que se preparó para un embarazo, no te embarazaste y allí Se desprendió. De hecho, el primer síntoma del embarazo es Que no que no viene viene la regla, porque ahí el endometrio está haciendo su función, ¿verdad? Y el otro síntoma de la menopausia, cuando ya no podemos tener más bebés o ya se acabó la carga ovárica, es también dejas de menstruar, porque ya no se va a formar el endometrio para esperar un embarazo porque ya tú estás menopáusica. Ok. Entonces, no hay ningún problema en que tú no menstrues. Sí, porque ¿no? el endometrio es como el nido donde Es va a como estar el nido, bebé. exactamente. Entonces, si todos los meses te vienes, porque no estás embarazada. Ok. Y ya cuando te deja de venir definitivamente, ya no puedes tener más hijos. Y una última pregunta, esto dentro de los mitos y realidades. ¿Puedo quedar embarazada cuando estoy tomando anticonceptivos? Depende. Claro, depende. Generalmente No los deberían. anticonceptivos sí, por eso no deberías. Los Ok. anticonceptivos tienen una eficacia de 99%, todos. Pero casi siempre la falla es del usuario. De paciente se le residir en cómo me lo estoy... Que cómo me la tomo, no me la tomo a la hora, me pierdo 3 días y después me la tomo, o no me chequeo los DIU, porque los DIU no tienen hormona, pero también son anticonceptivos, y si ellos se descienden, dejan un espacio para implantar un embarazo, o se me venció el dispositivo y no, a mí me No me lo dijeron que cambié. eso sigue funcionando, Ok. pero generalmente no deberías salir embarazada si estás tomando anticonceptivos. Claro, o lo que me pasaba a mí, que yo iba para las guardias, no me tomaba las pastillas. O sea, no me tomaba ese día las pastillas. Ok. Y cuando llegaba a la casa, veía el blister. Ah, hoy es sábado. Y aquí están las pastillas el lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, ok. Obviamente ahí sí vas a Una salir mala embarazada. administración de Por eso, eso supuesto. puede pasar. Oye, pero qué bueno, de verdad, que tuvimos este espacio para conversar. Si es por mí, nos quedamos un buen rato ya conversando con ellas. Y quiero agradecerles sobre todo el tiempo que hicieron para acompañarnos el día de hoy, para compartir sus conocimientos y sobre todo para mostrar un poco más allá de ustedes como profesionales, mostrar a esa mujer que vemos cuando llegamos a la consulta, porque yo creo que eso es algo súper importante y es esa conexión y esa empatía que podemos generar entre mujeres. Así que agradecidísima con ustedes que nos Gracias hayan a ti. acompañado de hoy. Sí, gracias a ti. No, Espero, gracias por bueno, la que invitación. espero que se Sí. repita, sí, me encantó este primer capítulo y que ustedes, por supuesto, nos sigan acompañando acá en Nace Contigo.